La suerte de la fea, el podcast, con Angélica Vale. Bienvenidos, este es un nuevo episodio en nuestro podcast que se llama La suerte de la fea. Oigan, bienvenidos a todos y gracias por suscribirse a esto que es nuestro podcast. Los invitamos a que todas las semanas se conecten con nosotros. Recuerden que tenemos un episodio totalmente distinto, totalmente diferente. Y para poder comenzar y para llevarles a ustedes las historias que no conocían de la fea más bella, les presento a la que siempre ha sido bella y nunca ha sido fea. Ella es Angélica Vale. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Hola, gracias, pero no, yo soy la única mujer que le dicen fea y se emociona. Ah, Así que yo soy la fea, feliz de la vida. Nunca cambiaría por nada. Eso me parece increíble. Oye, Angélica, pues mira, primero que todo, agradecemos a toda la gente que nos ha visto, que nos ha escuchado, que nos ha dejado comentarios, porque eso emociona muchísimo. Claro, por supuesto. ¿Sabes qué? Está padrísimo el poder tener la oportunidad de revisitar, de visitar otra vez esta historia y poder verla a lo lejos, pero y poder darles también, pues, varios insights de cosas que pasaron que nadie sabe. Eso está padrísimo. Eso es lo que a la gente le ha gustado, ¿sabes? En los comentarios nos ponen justamente eso. Nunca pensé que, no me imaginaba, y esas cosas son muy, muy, muy bonitas, porque de hecho en la semana anterior, en el episodio anterior, oye, estuvimos platicando de aquella vez que te corrieron de conceptos y que fue horrible y que creo que muchos sufrimos, Angélica, porque sí fue de las cosas más tristes después de tanto trabajo que costó para llegar ahí, ¿no? Pues sí, pobre de Leti. Lo que pasa es que a Leti la corren y la vuelven a contratar, creo que en cada capítulo. Si te pones Oye, a pensar, sí. no dura nada, pobrecita, siempre le está pasando algo. Ay, sí es cierto. Oye, y por cierto, cuando ya se dan cuenta que finalmente, pues, eres una mujer con la capacidad para poder hacer todo lo que tiene que ver con, el asunto de los negocios de Fernando, te manda a llamar el patrón y te dice: "A ver, Leti, explíquenos, por favor, todo su plan de negocios". Ahí fue, yo creo que el momento en el que dijiste: "Al fin están tomando en cuenta mi trabajo, ya se dieron cuenta de lo buena que soy". Te confieso una cosa, Ujú. nunca entendí ni la mitad de lo que decía Leti cuando se trataba de hablar de negocios. O sea, toda la parte toda la parte de finanzas, Ajá. o sea, nunca entendí. Yo repetía como merolico, porque no entendía. O sea, lo tengo aparte que lo tengo borrado, ¿sabes? Porque, o sea, nunca le entendí realmente lo que estaban haciendo. O Ajá. sea, la parte de finanzas, que si mueves este patrimonio, que si aquí, que si allá, o sea, yo ahí sí no me parece, es en lo único que no me parezco a Leti. No entiendo nada de finanzas, no entiendo nada de plan de trabajo y plan de estrategia y no sé qué. O sea, sí entendía que estaban a punto de llegar a la quiebra, que no tenían dinero y que necesitaban hacer algo para conseguir dinero. Eso sí lo entendía. Pero ya los detallitos y las cosas de finanzas y el vocabulario financiero, Nada. perdí. Oye, pero yo creo que Fernando, digo, en la vida real, Jaime Camila entendía perfecto. Yo creo que sí, él entiende muchísimo más de finanzas que yo, me queda totalmente claro. Supongo que sí. Y entonces ha de haber dicho, ay, no, pues la Leti sí se la sabe, ¿no? Es buenísima. Ah, no, sí, no, la Leti para eso sí sirve. Yo te canto y te bailo, pero la Leti que te hable de finanzas. Eso está increíble. Oye, ¿y qué tal cuando ya después, ¿no? Cuando te dice el Fernando, no, pues ya vayas a comer mejor y ya viene y nos explica todo lo que tenemos que saber y todo. La escena donde te vas a comer con el cuartel y empiezan a hablarte de estas cosas de que te ven tu futuro. Era Juanita, ¿no? La Era que Juanita, mi Gloris sí, Aguirre adorada, que ve que de verdad va a haber un romance entre el amor de su vida. Y yo creo que ahí es donde te digo que todo es platónico y todo es fantasear, hasta que llega ese momento en donde Juanita le abre la posibilidad a Leti de que algo podía pasar con su jefe. Entonces la otra obviamente dice, no, no, es Tomás Mora, porque pues tiene que disimular, porque ni modo que le grite a todo el mundo, sí, es don Fernando, ¿no? claro, Ella tiene que decir que es Tomás, porque aparte, pues dice, ahí no corro peligro, si llegan y le dicen a Tomás, Tomás se va a reír, no lo van a conocer nunca, no está cerca de la empresa. Es el primer nombre que se le ocurre y lo suelta, ¿no?
Y dice, pues él también está interesado en ti, no sé qué. Y la otra sabe que en el fondo están hablando de don Fernando porque el único que le gusta realmente es don Fernando. Claro, y porque a Tomás aparte lo ha visto como un hermano, o sea, es su gran amigo, ¿cómo iba a ser posible eso? Pero era la manera de cubrir, ¿no? Era la manera de disimular, no estoy enamorada del jefe. Claro, porque pues obviamente ellas dicen, claro que está enamorada de don Fernando, si don Fernando es un don Juan, pero la Claro, otra no, nada que ver, por supuesto que no, pero yo creo que ahí es donde empieza la confusión de Leti y el que te den así como la duda, ¿no? Ahí es donde Leti dice, ¿será que podrá ser? Y luego ella misma se lo niega. Mil veces dice, no, es que eso no puede ser, o sea, en drogas. Obviamente eso no puede ser, pero sí le entra la duda. Yo creo que ahí es donde la primera vez que ella abre la puerta a esa posibilidad. wow. Y a partir de ahí, sabe que no nada más la necesita Fernando por el asunto de los negocios y sino ya como que ve una lucecita de esperanza de que probablemente en algún tiempo él comienza a sentir cosquillitas en la panza, ¿no? Lo que pasa es que Juana se adelanta a toda la telenovela. Juana nos dice lo que va a pasar en la telenovela. Juana le dice, este señor se va a enamorar de ti. Sí. Y ella, pues es que no sabe lo que va a pasar en la telenovela porque no ha leído los capítulos. Entonces, pues Juana sí es bruja, Juana sí sabe lo que va a pasar, pero yo creo que sí es donde le siembra la duda y es donde ella, pues se deja llevar un poco más por sus emociones, porque sí le atina, y sí es verdad que este señor me puede voltear a ver algún día. Y es que el personaje de Leti es un personaje soñador y es un personaje maravilloso en el que pues la fantasía se puede volver una realidad, eso está hermoso. Era tanto, no sé si era tanta el sueño o la necesidad de sentirse amada de Leti, que hasta estuvo preguntando con sus compañeras, oigan, ¿qué tan acertada es la Juanita para decir esas cosas? Es como si mañana a mí me dicen, oye, fíjate que te leímos las cartas y George Clooney te va a hacer caso. Pues yo sí voltearía y diría, oye, ¿sí le atina esta vieja o me está choreando? ¿No? O sea, sí, Claro, sí sería mi primer pregunta. O sea, si es claro. en serio, o sea, creo que todo sería una pregunta normal, ¿no? Así de, oye, ¿sí le atina o no le atina? Porque se me hace rarísimo que George Clooney sepa quién soy, ¿no? Creo que No, a ese nivel de fantasía tiene Leti a don Fernando. ay, no, pero yo te puedo asegurar que sí sabe, ¿cómo caramba no? Pues a lo mejor hace muchos años, pues igual y decía, no, pues cómo, pero ahorita a estas alturas con todo lo que has hecho, yo creo que sí. George Clooney, no, no tiene la menor Sí. idea. No, no tiene la menor idea quién soy. No. No creo que tenga la menor idea. Pero digo, tampoco es importante, estamos hablando de Leti, No, pero sí, solo me brincó, pero yo digo, ay, no, ¿cómo no? Sí, yo digo que sí. Bueno, no, yo creo que no, yo creo que está en otro, no, está en otro mundo ese señor. yo creo que estás en la negación igual que Leti. Yo, yo No, creo que para nada, te juro que no, ¿eh? No, no creo que George Clooney sepa quién soy, pero te digo, tampoco pasa absolutamente nada. Yo siento que a ese nivel de fantasía llega la Leti, ¿sabes? O al sea, que nivel, así un actor de así lo, Hollywood sepa quién eres o esté interesado en ti o algo así. O sea, sí son niveles muy altos, ¿no? Y la Leti creo que sí está en ese rollo, aunque lo tiene al lado, que eso es lo mm, bonito. eso es lo mejor del asunto. Eso es lo Oye, bonito, que la Leti sí lo tiene al lado. y ya, porque aparte de todo, digo, muy al principio lo tenía Leti ahí juntito, pero no era tanta la convivencia, porque pues finalmente Fernando hacía sus cosas, Leti hacía las de ella y punto. Pero a partir de ahí, de que comienzan a hacer el plan de negocios y todo esto, pues ya empezaban a trabajar frente a frente, ya estaban como más cerquita todo el tiempo. Entonces, Pues ahí ya nos dábamos cuenta de las miraditas que le echaba Leti. pues sí, está re guapote el don Fernando, pero sí, ella sí está ahí ya, y después de lo que le dice Juanita, obviamente ella tiene una esperanza, aunque sea muy loca, pero tiene una esperanza de que algo puede pasar, ¿no? Sí, Entonces sí, ya lo empieza a ver con mucho más cariño. Don Fernando siento que todavía no, siento que todavía está en el rollo de su empresa y el relajo de su vida, y ahí todavía nada que ver don Fernando. Creo que eso es lo bonito de la historia, que ella se enamora primero y él la respeta y le da mucho su lugar sin darse cuenta
de lo importante que puede llegar a ser esa mujer en su vida, ¿no? Ay, qué Pero bonito. ¿Y dónde y por qué empieza todo el desprecio y todo el coraje y todo el odio de Ariel con Leti? Yo no entiendo de dónde salió y por qué. yo creo que empieza porque, pues, Ariel fue acuérdate que crecen como hermanos, como Sí, como si fueran hermanos, porque se mueren los papás de Marcia y de Ariel, y entonces los papás de don Fernando son los que se encargan de cuidar a estos 2 niños que quedan huérfanos y crecen como hermanos. Entonces, siempre hay mucha rivalidad entre estos 2 hermanastros, porque no son hermanos, son hermanastros. Siempre hay mucha rivalidad y vamos a ser honestos, ahí el que sabe de finanzas y el que sabe de negocios es Ariel, no sí, es don Fernando. Pero obviamente, al ser el hijo carnal de su papá, pues es el que tiene que heredar la empresa. Y eso es algo que Ariel no se lo va a perdonar a don Fernando jamás y que va a querer barrer con todas las personas que están al lado de don Fernando y más si lo están ayudando, porque él sabe que don Fernando no es capaz, no tiene el talento para hacer lo que Leti puede hacer, porque claro. él sí sabe que Leti sabe. Y por eso no le cae bien, porque está ayudando a don Fernando. Leti debería estar del lado de don Ariel. Y si te pones a pensar, pues sí, el que sabe de negocios, el que sabe de finanzas, el inteligente ahí es don Ariel, no es don Fernando. Claro, sí, 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 eso es totalmente cierto. Y por eso es que sí lo intenta, que Leti en algún momento se pase de su lado. Sí Lo intenta como intenta, pero ya está muy, no le gusta, porque lo intenta mal. En lugar de sí, intentarlo desde una visión de negocio, pero es que ya está mal, porque no está, es que está podrido el asunto, porque el que la contrata es don Fernando y es leal. Leti es muy leal. Leti no va a ser desleal. Leti no puede, por más que le dieran más dinero, por más que le dieran la posición de presidenta adjunta, cosa que Ariel jamás se lo iba a dar, pues evidentemente no lo iba a hacer, porque don Fernando la defendió, la ha defendido. Don Fernando ya la sacó de una corrida y varios problemas con la güera oxigenada y doña Marcia, o sea, también yo creo que ya cuando se le acerca a Ariel, yo creo que si Ariel la hubiera contratado desde un principio, ella hubiera sido leal a don Ariel. Pero Ariel no la contrató desde el principio y don Fernando es quien ha puesto las manos al fuego por ella. Entonces, no hay forma de que le diga que sí, aunque mentalmente ella está más diseñada para trabajar con Ariel que con don Fernando. y está consciente del peligro en el que van a meter a la empresa. Lo sabe, Por supuesto que lo sabe, pero es que no le queda de, o sea, a ver, no le queda de otra porque al final no es su decisión, es la decisión de don Fernando. O sea, a claro. ver, ella, después de que pierde que todo ese rollo, qué cosa con el CD, ¿te acuerdas? Que pierden el Sí, CD y los niños lo encuentran y no se lo acaban de dar, y luego, el Olarte con el Ariel y el ingeniero. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué dolor de cabeza! horrible. Horrible, horrible, horrible. Porque además lo sufríamos porque decían, chamaco, ya entréguenselo, dénselo y todo. Y nada, y nada, y nada. Y nosotros así como público, pues, esperando nada más el momento en el que otra vez le fuera de la patada a Leti, que ya como tú dices, era cada capítulo y correrla, tratarla mal, despreciarla, ya decíamos, ya basta, por favor, déjenla en paz. Pues sí, pero es que también de eso se trata la novela, de tenerte así. O luego que pasaban me encanta que creo que hay una escena en donde pasan todos con el CD y va entrando Leti toda deprimida. O sea, que dices, güey, que es por allá, es por el otro lado, vete para allá. Sí, 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 sí. No, que son cosas que se hacen a propósito en las novelas, ¿no? Para que la gente siga así todavía. Bueno, en todo el entretenimiento creo que se hace lo mismo, para que la gente se pique. Claro, claro, que es lo mejor del asunto. Oye, y cuando ustedes estaban en la novela, así que estaban con grabaciones larguísimas y todo, ¿sabían lo que pasaba afuera? O sea, el impacto que estaban teniendo. No, por supuesto que no. No, y sobre todo al principio, todos estos capítulos los grabamos antes de salir o cuando ya estaba saliendo la novela, pero estábamos, sí, no, muy al principio. Todos estos capítulos fueron muy al principio. Entonces, creo que apenas, o no, todavía no estábamos al aire cuando grabamos todos estos capítulos, entonces no teníamos la menor idea si iba a gustar, si no iba a gustar, si
si nos iban a aceptar, si no teníamos la menor idea de nada. Estábamos trabajando con toda la ilusión del mundo, pero todavía no sabíamos todo lo que iba a suceder después. Oye, hay una escena que también, creo yo que a la gran mayoría también la sufrimos, aunque fue muy chistosa, la sufrimos, la famosa caída. La famosa caída de la Leti. Pues ahí es donde pierde el CD, la mensa de la Leti. Y los lentes, y ¿te acuerdas cómo se le rompe? Ay, pobre. Y fíjate que me quitaron el tornillo, obviamente, para hacer que se rompían los lentes. Nunca me caí, nunca me dolió la rodilla, nunca pasó nada, todo fue actuación. Ay, pero sí era muy incómodo no traer la patita, ¿sabes? Porque también Te los bajan. lentes, sí soy ciega, sí no veo nada. O sea, sí me puedo quitar mis lentes, pero no veo nada. Ay, yo estoy Entonces, igual. sí, no, entonces, a los lentes de Leti, que todavía los conservo también, les mandé a Guau. poner mi graduación. Entonces, sí los usaba porque sí no veo nada. Entonces, quieras o no, el no traer la patita era muy incómodo porque sí se me caían, porque sí no estaba nada cómoda. No estaba nada cómoda y se notaba la incomodidad, pero creo que eso también me ayudó a la actuación para que pensaran que sí la estaba yo pasando muy mal, y es que sí la estaba yo pasando muy Oye, y dices, Angélica, nada de eso pasó, o sea, todo fue actuación, sí, pero la caída, o sea, fue tremenda, fue se tremendo ve dura, golpazo. ¿va? Sí. Pues no me ¿Cómo caí. cómo se hacen estas escenas? O sea, ¿cómo? Tiene mucho, ¿sabes qué? Ahí los genios son los directores de cámara. Porque Ah, son los que diseñan las tomas y son los que deciden cómo la van a hacer. Bueno, el director obviamente el director de escena también, pero el director de cámara tiene mucho que ver. No es lo mismo si haces una toma desde abajo, que estás esperando la caída, o si haces una toma desde arriba o de lado. De lado se nota que no te estás cayendo. Entonces, es como pones la cámara, es lo mismo que las cachetadas en las telenovelas. La mayoría de las cachetadas en las telenovelas no se dan, pero depende de la cámara. Si tú cortas exactamente cuando la persona hace así y ya pasó la mano de la persona y la otra persona está haciendo así, ya se ve como cachetada y la cachetada no se dio y se pone el sonido. Eso, todas las cachetadas de amigas y rivales y de soñadoras, todas fueron actuadas, todas. Ni ninguna una, fue que se les haya ido la mano. nunca. Bueno, no, sí, hubo una mujer que sí me pegó, porque me tenía que pegar sin pegarme, obviamente, y la señora se vivió su papel y sí me dio una buena tranquiza, sí me jaló de las greñas, y si no, una cosa muy rara. ¿En En serio? Soñadoras, sí, en Soñadoras me tenían que agarrar a trancazos y se ensayó y todo, ya había una coreografía planeada y todo, y a la mera hora la señora le valió, y a la actriz le valió y me pegó, de verdad. Pero todo se supone que iba a ser actuado. No, no, una cosa muy rara. O sea, sí a veces pasan cosas raras, pero te digo, en esta telenovela no hubo nunca ese problema y, al contrario, todos lo hacíamos con toda la intención de divertirnos. Y entonces al momento de que nosotros vimos la caída, pues, en realidad, ¿que nada más te fue como agacharte o cómo fue? Sí, fue, caerme, pero poner las manos. O sea, también como actor tienes que saber caerte, Claro. porque también para no lastimarte tienes que saber cómo caer para no lastimarte. Entonces, me caí sin caerme, sabiendo cómo caer, poniendo las manos, sabiendo que me tenía que caer. Creo que cuando sabes que te tienes que caer, pues pones las manos ya nomás para no partirte el hocico de verdad. Entonces, Claro. entonces caí, cortan, llegan, me cortan la media, la caracterización te pone la sangre, y no cortan, o sea, es como pausa nada más, te ponen todo, me quitan los lentes, le quitan, o creo que había 2 lentes, había dos, Ujú. entonces a uno ya lo tenía la patita quitada, me quitan los lentes, me ponen el de la patita quitada y ya, a seguir la escena y continuar. Y entonces ya empezar a cojear y empezar a quejarme y yo de chiquita, pues sí me acuerdo que me pegué varias veces y arde, ¿no? Lo que arde. Sí, Le sí, echas aire y arde más, ¿no? Entonces, porque pero aparte todavía la hacías sí, sí, sí. sí, sí, y arde, ¿no? Entonces, pues recordando esas sensaciones, pues así le hice para la actuada, para que la gente creyera que sí me había caído. Porque aparte ibas desveladísima, o Pues sea, no sí, habías tenía que llevar el dormido. plan de trabajo de don Fernando. La pobre de Leti no duerme,
este, que también es una sensación muy fea esa de no dormir, que también la conozco. Mm. Entonces sí, es ahí donde te sientes cansada, donde sabes que todo te tiene, donde esperas que todo te salga bien, pero sabes que son uno de esos días en los que nada va a salir bien. Algo así. Y fíjate, ahorita que estás diciendo eso de conozco muy bien el no dormir y todo esto, me acuerdo que te agarró dormida Ariel. Me agarra dormida Ariel y me pone Sí. una gritoniza Sí. horrenda, que además, no, tú no sabes lo que yo agradecía tener escenas con Raúl, porque es muy divertido, es un adorado, y así todo lo sangrón y pesado que se ve en la telenovela, bueno, todo eso lo tiene de adorable en la vida real. ¿En Y entonces serio? era, te lo juro, era muy divertido grabar con él. Y terminábamos de grabar y se me quedaba viendo feo así. Terminábamos de grabar y nos moríamos de la risa y nos abrazábamos. O sea, ¿cómo? Guau. Pero ese día que te agarró dormida, sí también, o sea, vamos, la gritoniza que te dio también la sufrimos, creo yo, la gran mayoría. Sí, pues ese era el chiste, hacerme la sufrida un poco. Tenerme que hacerla sufrida un poco y que el público sintiera feo y se compadeciera de la pobre de Leti, pero en la vida real, insisto, nos estamos divirtiendo. Oye, ¿y qué tal cuando ya digo, te manda a dormir hasta eso, don Fernando, ¿no? Que te dice, ay, ya le te vayas a dormir, ya descanse un rato, ¿no? Después de todo lo que te hicieron batallar, te arreglan tus lentecitos y todo el asunto. Pero ya ahí empieza a ponerse lo fuerte, creo yo, tanto para Leti, para Fernando y para Conceptos, porque es cuando ya vienen todos los ajustes financieros grandes de la empresa para poder cumplir las metas de Fernando. Pues es que también don Fernando se pasa de hocicón, porque él es Sí, el que empieza a decir, no, yo voy a ganar no sé cuántos millones de dólares el primer año, no sé qué, y Ariel está ahí vigilándolo, porque dice, si no cumples tus metas, me quedo yo como presidente, que es lo que quiere desde el primer día, hacer que don Fernando, pues pierda la presidencia. ¿Por qué? Porque sabe que no se lo merece. Y en el claro. fondo no se lo merece don Fernando. O sea, sí no tiene la menor idea de cómo negociar ni nada. Es más, ahí el diablito, pues, es don Omar, ¿no? Es Omar el que llega y le dice, oye, a ver, espérate, pero ¿y si hacemos esto? ¿Y si maquillamos? ¿Y si le pedimos a Leti? Y es el que empieza a, pues, a trazar todo el plan que no sabe lo que va a hacer, ¿no? Va a ser que su amigo encuentre el amor de su vida, pero ahí el villano, 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 que no nos cae tan mal, pero el villano, villano, villano es don Omar. Sí, sí, es pues villano y el cupido al mismo tiempo, ¿no? Claro, pero tú crees, o sea, él no cree que don Fernando, después de las mujeres que ha tenido, se vaya a fijar en la fea jamás, porque no sabe lo que va a encontrar en ella, no sabe el gran ser humano que va a encontrar en ella, ¿no? Porque también es otro equivocado que cree que nada más por tener bigote, pues no puede ser una persona decente. Exacto, exacto. Oye, y ya cuando van a presentar el plan de negocios justamente con Ariel y con Olarte y eso, ¿te acuerdas? Bueno, creo que ya no estaba Olarte, no me acuerdo, pero ¿te acuerdas que no te querían, bueno, más bien tú tenías miedo de entrar con Ariel por la gritoniza que ya te había dado? Y ahí es donde don Fernando te dice, ¿no? Entras porque entras. Entras porque entras y me defiendes, porque más don Fernando creo que no tenía la menor idea de cómo explicar, o sea, así como yo en la vida real, no tenía la menor idea de cómo explicarle a Ariel lo que acababa de hacer, porque además el plan financiero lo hace ella, o sea, sí es su idea, o sea, aunque fue idea de Omar y de don Fernando el maquillar los números y todo, pero la que le entiende es ella y la que tiene que poner la cara es ella, porque creo que don Fernando y don Omar no hubieran dado una si hubieran tratado de explicar ese plan. Claro, y además de todo, esto lo sabía perfectamente Olarte y lo sabía también Ariel. Por eso no querían que entraras, porque sabían que si entrabas, obviamente, pues ahí iba a haber problemas, porque tú Pero es lo sabías que te digo, perfectamente. la mente de Leti iba más con la de don Ariel que la de Sí, don Fernando. sí, sí es cierto. Y incluso, ¿te acuerdas que Olarte, que sí estaba, ya me acordé ahí en esta junta Oye, todavía? otro adorado Olarte, ¿eh? Olarte, no, bueno, cuando lo corrían de Conceptos, nosotros llorábamos, porque sabíamos que ya no íbamos a grabar con él. Y era un Es, encanto de persona, te lo juro, es que era odioso. era odioso, pero es que es buen actor. En la vida real no es odioso, en la vida real es un adorado.
Bueno, tan odioso era que ahí mismo en la junta, ¿te acuerdas que te quiso dejar mal? Así Es como que cierto. él dijo, no, las cosas son así, tal, y empieza como que a tratar de ponerte piedras para que pues el plan no fuera como tú lo habías diseñado, pero a final de cuentas pues no le funcionó. No le funciona porque evidentemente tiene y es que la Leti sí es bien talentosa para eso. La Leti sí, ahí sí, no hay nadie que pudiera con ella y obviamente tiene el apoyo de don Fernando, que eso, quieras o no, los papás se sienten muy orgullosos de don Fernando y dicen, sí, claro, mi hijo va a poder, lo está haciendo muy bien, tiene a esta genio, ¿verdad? Tiene esta mujer que es un genio en todas las finanzas, así que va a poder y se van muy tranquilos todos y confían en el plan de don Fernando. Oye, y ahí don Fernando es donde se pone feliz porque dijo, tengo a la mujer perfecta. Claro, no es la belleza que a las que le está acostumbrado, pero tenía una mujer con todas las capacidades del mundo y no sé si lo mejor o lo peor del asunto es que pagándote bien poquito, oye. Ah, no, bueno, pues la Leti no, o sea, pues si era el tlacoyo bigotón, ¿cómo iba a pensar que iban a pagarle ella estaba feliz porque por fin podía ayudarle a su papá con el Sí. carro nuevo, a poder ayudarle algo en su casa y que tenía trabajo al fin, después de tantos años de estudio, tenía trabajo al fin, pero es algo que ella aceptaba, si lo hubieran pagado con cacahuates, yo creo que ella lo hubiera aceptado, porque hubiera dicho: "Ay, le voy a llevar el cacahuate a mi mamá para que nos acabe de hacer el molito", ¿no? O sea, Oye, y como actriz también pasa eso, o sea, que sí. por que a lo mejor siendo tan talentosísima y de pronto digan, pero como no eres la ojiverde y como no eres la cuerpo escultural de acuerdo al cliché de Televisa, entonces, pues, no te vamos a pagar lo que le pagamos a la otra. Pero deja tú que no te paguen lo que le pagan a la otra. Normalmente a las actrices les pagan menos que a los actores, porque hay más actrices que quieren ser protagonistas que actores que quieran ser actores. No, ¿en serio? Sí, 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 eso es muy cierto. Por lo menos antes así era. Le pagaban más siempre a ellos que a nosotras. Y o por ejemplo, digo, yo en el caso muy personal, la parodia la grabábamos una vez una vez al mes. Ujú, Y era el sueldo que yo tenía de grabar una semana al mes. Después empezamos a hacer la parodia ya los domingos y sí grabábamos un poquito más, empezamos a grabar cada semana, sobre todo por el privilegio de mandar, pero ujú. grabábamos fuerte, fuerte una semana al mes. Y las otras 3 semanas las teníamos, bueno, no libres, porque yo ya empezaba a hacer mis conciertos y mis imitaciones y todo eso, entonces estaba yo trabajando como una loca, pero 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 a mí no me suben el sueldo por darme la fea y tuve que trabajar de lunes a domingo. Guau. Oye, ahora sí me dejas con la boca abierta. Fíjate, uno pensaría que ese tipo de cosas en donde los hombres, pues, tienen otro tipo de concesiones, ya fue de la época de mis Ah, abuelos, no, y bueno, resulta te estoy hablando de hace 20 años, no sé si haya cambiado ahora, pero hace 20 años así era. Y aparte me dijeron: "Bueno, no te podemos subir el sueldo, ya estás muy bien pagada, bye, ya". Y si te pones a ver, si yo hubiera hecho la fea en Estados Unidos, no tendría que volver a trabajar en mi vida. Porque además es otra cosa, es otro concepto, porque ahí sí, pues, la empresa pone todo, pero la empresa no comparte tanto como las empresas de acá. Aquí las empresas de acá sí le dan mucho más, las empresas de Estados Unidos le dan mucho más, dinero a los protagonistas. sí, Y todavía ay, ¿cómo se llaman? Las repeticiones te dan un chorro de dinero. O sea, los de Friends no tienen que volver a trabajar nunca en su vida ya con lo que ganaron. A nosotros ya quisiéramos ganar una cuarta parte de lo que ganaban los de Friends por episodio. allá los actores es $1,000,000 por episodio que tú dices: "¿En la torre, es en serio?". Y Claro sí, que también no ven, o sea, a ver, también la parte, también te tengo que contar que la parte latina tampoco vendes tantos millones como el general market, que es que le dicen aquí en Estados oh, Unidos. Se manejan más millones en el inglés que en el español también. Entonces bueno. son muchas cosas, sí, 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 son muchas cosas, pero sí, el que no me pagaran mucho, sí, también me pasó y me ha pasado muchas Y veces. fíjate nada más, porque con todo el trabajo que hacía Leti en aquel momento, lo que le pagaban, pues, era un sueldo de secretaria, ¿no? Para los conocimientos que ella tenía, pues no era nada.
En Pues por realidad. eso don Erasmo estaba tan enojado, porque decía, pues, ¿qué es ahí? Ya salte, se están burlando de ti, de tu inteligencia. Lo que pasa es que don Erasmo no podía ver que en ese mundo de hace 20 años el ser guapa o el ser fea sí te afectaba. Pues sí. Oye, y aparte de todo, fíjate, don Fernando ya sabía que el talento que tenías, ya sabía que le había salvado el pellejo, ya Sí, ya. sabía muchas cosas. Y todavía cuando dice esto, cuando después de la junta, ¿no? Dice, esto merece una celebración, vámonos a comer a no sé dónde dijeron, pero nada más era para los dos, para el Omar y para él. Y a Leti, Sí. pues que Dios la bendiga y le vaya bien a comer a donde quiera, ¿no? Pues es que, quieras o no, sí hay niveles, ¿no? Y entonces ellos, pues, siendo los jefes, pues, tienen que ir a comer solos, y ella, pues, ¿cómo van a llegar con el tlacoyo bigotón a un restaurante? No venía al Sí, caso. no. Pobrecita del tlacoyo bigotón, pero no venía al caso. Todo lo Y hacen a ahí propósito para que la gente se enamore más de Leti, todo es para que te enamores más de Leti. y lo logran. Oye, y por eso es que comienzas a hacer más química con todas las chavas del cuartel. Claro, gracias a eso es que nos juntamos más y podemos tener esta amistad que fue saliendo igual, fíjate que fue saliendo igual que en la telenovela. O sea, al principio sí fue, qué diversión, qué padre que vamos a trabajar juntas, vamos a ver cómo nos va. Y poco a poco nos fuimos convirtiendo y nos fuimos acercando más y más y más y más y más. Y nos volvimos buenas amigas todas. Digo, Rosita Pelayo ya tenía yo la fortuna de conocerla de casi toda mi vida, pero a las Lindísima. demás no. Y híjole, y la Pelangocha, por ejemplo, una de las personas consentidas de mi vida. O sea, ¿En ¿cómo? serio? Claro, por supuesto. Guau, Híjole, la adoro, la adoro, la adoro. Sara, ¿no? La ajá, secretaria. sí, También Tere, la secretaria, también, bueno, otra mujer, Raquelita, que la amo profundamente. Todas nos volvimos muy especial, unas para las otras nos volvimos muy especial. Luz María Aguilar, qué fortuna poder haber estado con ella en esta telenovela, que haya dicho que sí. Ay, muy divertida también. Creo que nos pasó lo mismo, nos fuimos incorporando cada vez más y más en nuestros personajes y en nuestra amistad, y hay mucho cariño. Creo que hay mucho cariño dentro del elenco todavía, si no me equivoco. qué padre, qué padre. Oye, y cuando empiezan ya digamos que ya la guerra entre todos los integrantes ahí de la junta y todo, que ahí es donde corren a Olarte, ¿no? Ahí es donde pues finalmente lo acusan de traidor y de todo esto, porque pues digo, finalmente pues sí se puso en contra de Leti y Fernando iba a defender a Leti, obviamente. Entonces, cuando pasa todas estas cosas y que ya finalmente lo sacan de la junta, ahora sí que lo expulsan y todo, Te ya yo digo creo que en que la vida real llorábamos. pero yo creo que ya Leti, ya en ese momento como que empezaba a tener más seguridad, tanto de ella como persona y de su trabajo, ¿no? Creo que ahí es donde Leti dice, qué bueno que acepté, ¿sabes? Qué bueno que acepté este empleo, qué bueno que vine, qué bueno que estoy aquí porque se me está reconociendo, ¿no? Y algo bueno tiene que pasar. Siento que ella ya sabía, o sea, yo siento que ella ya sabía de su talento y siento que ella ya sabía que en algún momento le iba a llegar ese reconocimiento, porque es cuestión de tiempo, ¿sabes? Y ella es donde se siente, sí, obviamente más segura y dice, yo sabía que podía con esto y puedo con más. Lo que no sabes, todo lo que viene. Claro, porque cuando el arte sale, que lo corren de la junta, que sale de ahí, que le dicen, vámonos. ¿Te acuerdas que se encuentra a esta Alicia? Ujú. Que se la encuentra y empiezan a planear cómo te iban a destruir, cómo te iban ahora sí que hacer pedazos la vida, ¿no? Claro, por supuesto, y don Ariel y todo mundo, pero creo que también Leti se escuda detrás de don Fernando y eso hace que te enamores también más un poco de la pareja, ¿no? O sea, Sí, que Leti diga, ay, a ver, don Fernando, gracias por defenderme y aquí estoy. Pero al mismo tiempo la chava tiene con qué defenderse, tiene sus propias armas para defenderse. Y eso es algo también muy bonito que el personaje tiene, que no nada más está ahí porque a don Fernando le conviene, porque va a hacer trampa con don Fernando, sino porque la vieja sabe, ¿no? Entonces, creo que ahí te enamoras un poco más de Leti y de la pareja también.
Oye, ¿y tú crees que Leti se haya sentido mal al comenzar a sentir cosquillitas por don Fernando y Sí. saber que ahí estaba su novia? Sí, claro, eso es algo que está desde el principio. Incluso lo dice muchas veces, sobre todo cuando llega a sus diarios, a escribir su diario. Dice, tienes que dejar de pensar en este hombre, está comprometido, tiene novia y con doña Marcia hay que respetarla. O sea, ella se siente muy mal por sentir cositas. Ella no siente nada bien, no está siendo divertido para ella tampoco, ¿eh? ¿Tú no crees que haya sido también parte de venganza de Leti, de todo lo mal que la trataron, tanto Alicia como Marcia, y decir: "Ah, ahora para que se le quite me quedo con"? No, fíjate que No, 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 ¿eh? No creo que haya sido venganza, creo que la vida la llevó por ahí. Creo que ella nunca dejó de sentirse mal. Ella es genuinamente buena. Ella no está jugando a ser la buena, no. Leti no. Leti es un golden que le mueve la cola a todo el mundo, ¿sabes? O sea, es ahí es muy como yo. Pero Leti es genuinamente buena. Ella no está pensando en venganza, no está pensando en feo. Ella no tiene esos pensamientos. Ella no. ¿y tú crees que Marcia sí haya sido la villana? No, yo creo que es una víctima total de todo lo que pasa, desde el principio hasta el final. Porque ella lo único que quería era realmente pues era ser feliz con su empresa y con su marido. O sea, al final ella es una víctima también. Lo que pasa es que yo siento que el amor de Marcia y don Fernando no era un amor real. O sea, yo creo que ella estaba más emocionada de la imagen que tenía don Fernando que de lo que realmente era. O sea, creo que Marcia cuando ve a don Fernando se lo imagina como los papás de don Fernando se imaginan a don Fernando, que ese no es don Fernando. Sea, los Ah, papás de don Fernando se imaginan a este magnate inteligente que sabe de finanzas y que es lo máximo y que sabe de negocios. Y tú dices, no es cierto, ese no es don Fernando es muy bruto. Don Fernando, para los negocios es muy bestia. No tiene el talento de su papá ni de Ariel. O sea, si no es por Leti, don Fernando pierde la empresa al mes. sí, sí es Con verdad. todas las estupideces que hace, porque se deja llevar por todas estas viejas guapas que le dicen, no, es que yo y pues todo lo que viene en los capítulos que vienen, porque vamos a seguir hablando de todos esos capítulos que vienen, pero la verdad es que es muy bruto. Y entonces creo que Marcia está enamorada de ese don Fernando que no existe, de ese don Fernando que le han pintado a la familia que es don Fernando, que incluso se lo pintan a don Fernando. Y realmente la única que lo conoce ahí es Leti. Sí, y sabe que no tiene la capacidad para poder sacar una empresa de ese tamaño a flote, que ella es la que asume ese papel y esa responsabilidad. En la sombra, ahí en su oficina, en el hueco ese, ahí estaba re feo, ¿verdad? El hueco ese donde donde Ay, te tenía. no, yo le agarré mucho cariño, porque aparte, ¿sabes que ahí me cambiaba yo? Ah, ¿en serio? ¿La agarradas de camerino? Jaime Camil y yo hacíamos competencias de ver quién se cambiaba más rápido entre las escenas, porque Ajá, luego era cambio de día y entonces te tenías que cambiar todo y entonces salía, y entonces Jaime decía, corro, a ver quién gana. Entonces yo perdía tiempo yendo a mi camerino que está enfrente del de él, pero perdía tiempo, pues yo con los taconzotes, él sin tacones y perdía tiempo. Y entonces llegó un momento en que le dije, ¿sabes qué? Me cambio aquí. Entonces como nunca había cámaras ahí más que cuando grabábamos ahí, pues me cambiaba yo ahí y ahí era mi lugar seguro. Así como Leti, igual era mi guau. lugar seguro. Yo llegaba y metía ahí mi teléfono, metía ahí mis cosas en el escritorio, en los cajones, ahí metía mi teléfono de verdad, ahí metía mis cosas, metía a lo mejor mis papitas o metía cualquier cosa que me quería comer, de escapada de la dieta, ahí lo metía. Entonces, ese lugar se convirtió en mi lugar seguro dentro de las grabaciones, cada vez que entrábamos a conceptos, yo iba directo a mi oficina. O sea, era algo que llamaba estar en ese lugar, porque aparte, pues obviamente ustedes lo ven muy chiquito, pero, y bueno, sí, es que sí estaba chiquito porque estaba abierto, pero solamente cabían las cámaras, cabían dos cámaras y luego estaba la pared del foro. Ajá, Entonces sí era chiquito, pero eso hacía que fuera como cozy, como hogareño, como un acogedor. era muy acogedor. Entonces era muy rico estar ahí. Yo lo gocé mucho. Siempre se dijo de la cueva y que qué horror y tenerla allá atrás y escondida y yo fui muy feliz siempre ahí.
Pues yo creo que eso es parte de decir, si me identificaba yo de veras con la Leti. ¿Y sabes otra cosa? Ajá. Otra cosa que sí ayudaba es que sí estaba al lado. O sea, todo Ah, conceptos, ah, todo conceptos se construyó en el Foro 10 de Televisa, que era, lo hicieron, era como un, o sea, es un foro, es como un rectángulo, es rectangular, y la oficina la hicieron rectangular también, y sí pusieron las oficinas donde iban. Muchas veces se pone nada más el lobby y las oficinas se arman en otros lados o en otros foros. Aquí ajá. no, aquí todo el foro era conceptos. Ah, mira. Entonces pusieron todo el lobby de conceptos, o sea, la parte de arriba de conceptos era toda esa parte. Y la oficina de Luigi estaba donde era la oficina de Luigi. Mi oficina estaba al lado de la Don Fernando, que entraba por aquí. La sala de juntas estaba al lado de la oficina de Don Fernando. O sea, sí era exactamente como se ve en la telenovela. La oficina de Marcia estaba por donde estaba la oficina de Marcia, la oficina de Don Omar igual. O sea, sí estaban así repartidas. Cuando no se grababa en conceptos, se quitaban un poco las oficinas y al lado estaba mi casa. Y al lado de mi casa era la sala y luego la quitaban y ponían mi cuarto y lo quitaban. O sea, eso era lo que ya viajaba más. O lo ponían al Ajá. lado de la sala de juntas, o quedaba la sala de juntas atrás y enfrente ponían mi cuarto. O sea, era ir acomodando los sets dependiendo qué íbamos grabando, pero conceptos sí estaba puesto casi todo el tiempo. La oficina de Don Omar y la de Doña Marcia eran las que llegaban a quitar porque no tenían espacio para meter mi casa, para meter otras cosas donde había que grabar, o las casas de cada quien, que era donde menos se grababa mucho más en Mm. conceptos. Entonces, o por ejemplo, cuando íbamos a los estudios, normalmente era fuera del estudio, entonces nada más pasábamos esa puerta de al lado de la oficina de Luigi y todo lo demás era o en Televisa, en los pasillos de Televisa de edición, de hasta abajo en donde no había señal del celular y era una pesadilla grabar. Este, pero en los pasillos de abajo o en diferentes foros, porque realmente no había un foro ahí, o sea, era nomás el rollo de conceptos, las oficinas, y luego en la otra parte del foro era donde se grababa mi casa, o el departamento de Don Fernando, o el departamento de Marcia, o a veces también usábamos dos foros. Mira, pero ya digo, ya cuando se dan cuenta que el éxito estaban teniendo, yo creo que ya Televisa dijo, agarren los foros que necesitan, ¿no? No, porque pues ¿No? tiene que seguir grabando otras cosas. No, no te creas que era tan fácil. O sea, sí, por ejemplo, las presentaciones que se hacían, como cuando Leti se mete a una presentación, pero eso ya deberíamos de hablarlo en el capítulo que viene. Ok. Pero eso se hizo en otro foro, totalmente diferente, porque no había espacio en el foro de nosotros por conceptos, porque la oficina sí estaba montada todo el Tal tiempo, cual, tal tal cual. cual. O sea, mi oficina, la de Don Fernando y la sala de juntas, Y siempre estuvo ahí, junto con el lobby, la parte de Alicia, el baño, las oficinas de Marcia y de Omar. Esas eran, te digo, las que más volaban, las que más quitaban y ponían, porque no había tantas escenas ahí. wow. Oye, ¿sabes en qué otra escena yo sufrí mucho? ¿Cuál? En donde te invitan, bueno, es que en realidad invitaron a Paula María, que la invitan a irse de fiesta, ¿te acuerdas? Y que andaba buscando quién la acompañara. Y como nadie quiso, pues dijo, pues ya ni modo, pues vamos a invitar a la Leti. Pero ¿qué tal Alucina de Bello la Leti cuando se imagina que don Fernando llega por ella? Ah, bueno, pero pues al final de cuentas, pues nomás estaba soñando. Pero a mí lo que me molestó mucho fue el feo que te hicieron. Pues es que, ay, ¿quién fue ese actor? No me acuerdo. Pero, pero, pero también le di gracias a Dios, o sea, en la vida real le di gracias a Dios de que me hicieran el feo, porque cuántas veces me había pasado que esas escenas se tenían que grabar y según esto sí ligabas con la persona y tú decías, mucho gusto, se besan. Y es horrible, porque pues acabas de conocer a la persona y dices, ¿cómo Claro. lo voy a besar ahorita si lo acabo de conocer? No, que es horrible. Entonces, cualquier cosa de la fea que no me tuviera yo que besar, yo era muy feliz. Oye, pero a ver, luego dicen, es que los besos de actores, o sea, en realidad pues son profesionales y no se siente nada. No, sí son y no puedes meter ahí la lengua y así hacer, no, o sea, no, 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 sí son profesionales, pero sí es boca con boca, guácala. y sí, o sea, sí lo llegas a sufrir cuando no sabes ni siquiera o nunca has visto al otro actor.
O sea, si llegas a sentir eso de no es Qué tan grato pena, sí, qué pena. O sea, llegas y dices, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, bésense. ¿Sabes con quién me pasó así? Con Kuno Becker. en Digo, Soñadoras, no, ¿no? antes, antes de hacer Soñadoras, hicimos Mujer Casos de la Vida Real. Y, Ya. y nos teníamos que besar, pero sí fue de hola, ¿qué tal, Kuno? Angélica, bueno, tú empiezas la escena aquí, tú acá, a ver, ensáyenla, pues dijimos los diálogos, ok, aquí se besan y se despiden y se van. Y yo decía, y Kuno está guapérrimo, por supuesto, digo, hubo otros que quizá me molestaron un poco más, pero de todas maneras da mucha vergüenza, porque pues lo acabas de conocer, hola, mucho gusto, bésense, eso está horrible. Entonces en La Fea no sufrí tanto, sí decía yo que era la única protagonista que pasaban 6 meses y nadie la besaba, porque todas las protagonistas se besan desde la entrada de la telenovela, ya se Sí. están atascando con los galanes y yo no. Yo era la única que no me tenía que besar con nadie. Y era yo muy feliz porque sí, esas cosas llegan a ser un poco incómodas, te lo confieso. En serio, fíjate, yo Sí. como siempre escucho eso de que no, pues todo es profesional y todo, yo decía, ay, no, pues yo creo que no les genera ningún problema, ningún conflicto. Aunque yo creo que a los hombres nos genera menos conflicto que a las mujeres. Podría ser, podría ser bola de mujerujos, diría la Félix. Pero no, pero sí, yo creo que es raro llegar y besar a alguien así nomás sin conocerlo. Cierra, o por el otro lado, como Jaime y yo, tener toda la vida de conocernos y de pronto bésense. ¿Y ahí qué pasa, También Angélica? era raro. Al principio era raro, ya después ya no, ya después pues ya te vas acostumbrando. Pero al principio sí fue raro. Y ahora como compadres, o sea, por ejemplo, ahora que ves las escenas y dices, ay, mi compadre. ¿Sabes quién es la que se puso así? Mi ¿Quién? hija. Pero, oye, no hablemos del primer beso de don Fernando y Leti, porque todavía no llegamos ahí, todavía falta mucha historia. Ay, Dios mío, sí es cierto. De ese te lo platico después. Perfecto, perfecto, perfecto. Oye, Angélica, pues mira, vamos y de verdad que cada cosa que nos cuentas nos estás dejando verdaderamente asombrados, asombrados, asombrados. Es una cosa que yo creo que como público nunca nos imaginamos, que toda la historia que nosotros veíamos capítulo con capítulo, de entrada no se hace en un día, es muchísimo trabajo. Y aparte de todo, conocer lo que sucede en el Inter, el detrás de, es algo muy bonito. La verdad es algo muy bonito y te lo queremos agradecer mucho. Ay, no, yo feliz de la vida. Por ejemplo, los capítulos que vienen son muy divertidos porque me acuerdo que es lo de equitación, que nos fuimos a un Sí, club de equitación. Hijo, sí, sí, fue lejísimos, fue en una locación, lejísimos, que se supone que se van toda la familia se va a una cosa de equitación de don Fernando, pero le falta a Leti una firma para poder sacar el préstamo. sí, Y entonces la Leti se tiene que ir corriendo a alcanzarlo y Julio Manino le da un aventón en la moto. en la moto. Tú no sabes el trancazo que nos metimos Julio Manino y yo en esa moto. ¿Cómo Es que, crees? es que Julio Manino no sabía manejar motos. Entonces era un relajo cada vez que se tenía que subir a la moto. Era un relajo porque no, o sea, no le sabía bien a la moto. Y entonces me acuerdo que íbamos haciendo una de las escenas donde entrábamos al lugar. Nos hemos dado un trancazo, Julio Manino y yo, pero un trancazo que no me acuerdo si se quedó o no, creo que no se quedó porque no nos teníamos que caer, pero nos dimos un trancazo espantoso. Me acuerdo que mi mamá estaba ahí porque había un sueño, ¿te acuerdas? Ujú, Había sí, un sueño donde salían todas y todo, y la Leti muy elegante y todo eso. Entonces mi mamá tuvo que ir a la grabación y cuando se enteró que me había caído, bueno, ¿cómo es posible que no te cuiden? Y yo, mamá, pues es que, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, no había forma, no había forma, pero sí nos metimos un trancazo esa vez en la moto, Julio Manino y yo. Nos caímos los dos, horrible. Y luego lo sí. de los pelos, que llegara la Leti con los pelos así Ah, parados, ajá, ajá. esa fue idea mía. Esa fue idea mía, porque todas las mujeres nos despeinamos cada vez que te subes en una moto o en yo me Sí, acuerdo que la primera vez que me pasó algo así fue con Jaime, fíjate. Fue con Jaime en Miami. Me dice, oye, vamos a dar una vuelta. Y yo, ay, órale. Y yo pensé que en un coche, y no, era en una moto, en la moto de Jaime. Y ahí voy y me subo a la moto de Jaime, y yo te digo que de por sí tenía el pelo chino antes de tener a mis hijos. Y en Miami, peor. Y con moto, peor. Llegué yo
O sea, era yo así, Amanda Miguel. Amanda Miguel era una estúpida al lado de mí, o sea, unos chinos y con un afro así, muy guapa cuando me dejó Jaime en mi departamento, estaba yo, ay Dios, que dije, no puede ser, y de ahí me inspiré. Dije, ok, muy relamida, pero tiene que llegar con los pelos así, por favor, porque algo se tuvo que haber despeinado la Leti. Claro, claro, no, sí, sí, sí. ¿Cómo olvidar todas esas escenas? Angeliquita, vale, oye, ¿seguiremos platicando más episodios de La Fea? Sí, Va. ¿nos seguirás contando secretos, nos seguirás contando anécdotas? Pero por supuesto, me encanta esto de platicarte todo lo que pasó detrás de La Fea Más Bella. Perfecto. Oigan, pues los esperamos en el próximo episodio, no se lo pierdan, por favor. Recuerden que todas las semanas tenemos un episodio nuevecito, nuevecito, y aquí tendremos a Angeliquita Vale que nos va a platicar de todo ello. Muchas gracias, Angélica. Gracias a ti. Ay, a toda la gente que nos escucha, gracias, gracias por tanto amor después de tantos años. La suerte de la fea, todas la desean, con Angélica Vale, el podcast.